Con su venia, señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa fundamental para los derechos y las libertades ciudadanas en nuestro país y que tiene que ver con romper el paradigma prohibicionista y una postura estatal que transita del paternalismo a la criminalización en materia de consumo de drogas, particularmente el de cannabis. Desde la perspectiva progresista de un Estado social y democrático de derecho, y en ese sentido quiero recordar a Rodolfo Vázquez, que dice, textual, no solo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas. Fin de la cita. También, desde una perspectiva liberal, no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los proyectos de vida que mejor le convengan de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, desde que en México se desató la llamada guerra contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico ha generado más de 70,000 homicidios, así como importantes afectaciones a la integridad, a la libertad y a la seguridad de millones de personas. Como todos sabemos, desde finales del 2006 se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con resultados absolutamente cuestionables, pero también 50 años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes y 40 años después que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas al mundo, es necesario reconocer que se necesitan urgentes reformas en las políticas de drogas nacionales e internacionales que permitan cambiar el paradigma al respecto. Es, en ese sentido, la iniciativa que hoy presentamos a su consideración para que sea turnada a comisiones para su revisión las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. En primerísimo lugar, proponemos reformas para erradicar la criminalización de las y los consumidores, dado que el paradigma prohibicionista actual los coloca en dos opciones: o son delincuentes o son enfermos. Tal estigmatización se ve agravada cuando las y los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos, ya que debido a su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas de salud y a la educación e información sobre el consumo de sustancias psicoactivas. De ahí la importancia de establecer un catálogo mínimo de derechos de las personas consumidoras que no existe en la legislación nacional, como tampoco lo hay para aquellas que tienen un consumo problemático y que requieren de los servicios en centros de atención públicos o privados respecto a este asunto. Por tanto, el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible en esta propuesta que hoy presentamos. Parte importante de este proyecto es hacer compatible la Ley General de Salud con la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver el amparo en revisión 237/2014, declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno de los artículos 235 y 247 en el entendido de que ahí se establece una acotación, solo fines médicos y científicos, que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida. Cabe señalar que en su resolución la Corte no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta al consumo de cannabis. En ese sentido, proponemos que respecto al cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal
quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el consumo de la misma. En ese sentido, el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo. Por tanto, deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y por ende le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivados de la cannabis. Establecemos también la creación de los clubes de consumo recreativo. Se trata de que estos clubes se les permitan operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias, que incluyen restricciones de edad para el exceso, el número de socios, la prohibición a la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad. También es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delito para mantener y financiar su dependencia a las drogas o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados graves, y que en los últimos años y como parte de la búsqueda de soluciones eficaces, los sistemas de seguridad de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de dependientes de drogas mediante mecanismos alternos de justicia terapéutica. Estos mecanismos, también conocidos como cortes de drogas o tribunales para el tratamiento, son un modelo que sigue implementándose y que es necesario seguir estudiando, siempre buscando alternativas que den opciones de cambio a una realidad. Un asunto que no es menor es que, partiendo del principio del interés superior de la niñez, proponemos establecer un programa especializado de prevención para que adolescentes, en el que las autoridades, tanto federales como en los estatales, se involucren en el mismo. En dicho programa proponemos establecer primero una cobertura universal de prevención sobre el consumo y un acceso universal de prevención de servicios de tratamiento. Al respecto, diversos especialistas han señalado los efectos negativos que pueden tener mayor relevancia, afectan el desarrollo en la infancia y la adolescencia, por lo que debe regularse cuidadosamente en estas edades el acceso a cualquier droga. Lo anterior, en congruencia con la Convención sobre Derechos de la Niñez, que en su artículo 33 dice, cito: los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a niñas y niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, para impedir que se utilice a niños en la producción y en el tráfico de ilícitos de estas sustancias. Finalmente, en tratándose de cannabis y cocaína, proponemos modificar la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato establecidos en el artículo 479 de la Ley General de Salud, para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis que están establecidas como mínimas. Esto permitirá evitar, como actualmente sucede, que por encima de estas cantidades, así sea un miligramo, se tenga por acreditado, sin más elementos, el delito de narcomenudeo. Y si no, revisemos los centros de privación de libertad, como tenemos una gran cantidad de personas que están privadas de su libertad. Mujeres, es verdaderamente patético, verdaderamente inadmisible que eso haya acontecido, y precisamente por esta situación. En este momento, los consumidores que rebasan un mínimo más de la cantidad prevista en esta tabla, se les somete a un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces no es necesario evaluar las circunstancias de la posesión ni las evidencias concretas, aunque éstas existan y sugieran que la posesión era para fines y además que sugieran que esa posesión que tenían en el momento de su detención eran para fines de consumo, es decir, directito a la criminalización, al chantaje. Señoras y señores, esta es, en apretada síntesis, la propuesta que el Grupo Parlamentario del PRD propone y somete al escrutinio de la sociedad, convencidos de que el actual modelo constituye una restricción a los derechos humanos. También es consecuencia de
los foros que el Senado de la República realizó con expertas y expertos, que junto con la Cámara de Diputados acabamos hace apenas algunos días de concretar. Entonces hay que actuar en el Congreso de la Unión a partir de lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de estos foros, a partir de distintas exigencias y dar solución y tomar la revisión de las leyes como es nuestra obligación. Porque la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado democrático, y tratándose de drogas, el mundo tiene que empezar a cambiar, porque no hay manera de ganar con el prohibicionismo. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias, senadora.